Pour information, nous avons comme général gros chef là, on dit à récupérer ce bois de l'eau, constitution militaire là, on se va ici, on va militaire, et quand on est là, c'est pendant les là, on a mis ce bois de l'eau, c'est monsieur le plan que nous avons dit là qui passait, on va aller dans les fonds là, nous président là, parce que nous dit, nous peut-être pas qu'à décider, parce que c'est l'État qui fait ce pays. Buenos amigos, estas son escenas de los incidentes que se registraron este lunes en la frontera norte de República Dominicana del lado de Dajabón. Así es que de esta forma iniciamos esta propuesta de la noche por Digital 15, Diógenes Espina, un servidor Manuel Jiménez. Vamos a estar con ustedes compartiendo estos y otros hechos de interés que han ocurrido en las últimas horas, tanto en el país como a nivel internacional. Manuel Reyes, con su acostumbrado resumen deportivo. Henry Ebrar estará analizando los hechos de carácter económico que igualmente han acontecido tanto en el país como a nivel internacional. Bueno, las lluvias han estado permanentes durante este fin de semana. Vamos a ver en breve qué nos dice la Oficina Nacional de Meteorología sobre las condiciones, las proyecciones del tiempo para las próximas 24 a 48 horas. Don Diógenes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Su fin de semana un poco largo, ¿verdad? Muy largo buenas, pero cortado. Muy buenas, Manuel, y muy buenas a la teleaudiencia que cada día tenemos la fortuna de que estén aquí con nosotros. Y sí, Manuel, la lluvia sobre todo, empujó a que una buena parte de la población se quedara en sus casas, entre ellos yo. Yo permanecí en la casa porque la lluvia obligó de esa manera a que uno no saliera a las calles, además del toque de queda que en el fin de semana era a partir de las 3 de la tarde. Bueno, sí, así es. Vamos a hablar de este tema del coronavirus ya próximamente, porque yo creo, Diógenes, que la noticia obligada es este grave incidente que ocurrió en la frontera norte de República Dominicana, fundamentalmente en la frontera que separa a la población dominicana de Juana Méndez en Haití. Los informes indican que agentes de la policía de Haití dispersaron a tiros a una multitud de ciudadanos de esa nación que intentaba penetrar al territorio dominicano por el río Masacre en Juana Méndez en protesta por el cierre del mercado binacional de Dajabón. En un video captado desde el territorio local, hay quienes afirman que una persona murió y otras resultaron heridas. Las autoridades del vecino país no lo han confirmado. En la fílmica se observa a los manifestantes respondiendo a pedradas a los efectivos policiales haitianos. Otros corren para proteger sus vidas y se cubren debajo de motocicletas de 3 ruedas. La protesta la encabezaron ciudadanos haitianos que participan en el intercambio comercial que se desarrolla en esa provincia fronteriza los lunes, miércoles y viernes. Los manifestantes advirtieron que no permitirán la entrada de mercancía dominicana a su territorio mientras permanezca cerrado el mercado. Las instalaciones del mercado de Dajabón fueron cerradas en el lado dominicano de forma temporal para evitar la propagación del coronavirus en el país, porque ustedes recordarán que recientemente Haití fue declarado en estado de emergencia fruto de un brote de COVID-19 que se ha desatado en el vecino país. Mientras se desarrollaban las manifestaciones, se observó una fuerte vigilancia de militares adscritos al Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, conocido como ORCEFRON, en toda la franja fronteriza que divide a ambas naciones para evitar que los protestantes haitianos entraran al lado dominicano. Un incidente bastante grave, Diógenes, porque lo cierto es que se ha estado siempre previendo que situaciones de esta naturaleza podrían desencadenarse en cualquier momento en la frontera dominico-haitiana. Primero, porque es evidente que en Haití no hay mucho control en materia de seguridad y esto se observa ya en estos últimos meses
con las protestas violentas que se desencadenaron en Puerto Príncipe y otras ciudades del interior de Haití en demanda de la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Pero esta situación que se presentó hoy del lado haitiano, y afortunadamente se presentó del lado haitiano, Diógenes, se debe a que los haitianos necesariamente necesitan del abastecimiento de artículos alimenticios por parte de los productores dominicanos. Y cada vez que se produce el cierre de este mercado binacional, en Haití se producen escaseces de artículos vitales de la canasta básica familiar. Entonces, muchos haitianos vienen a abastecerse ahí para revender esos artículos en Haití, y cuando se enteran de que la frontera ha sido cerrada, las reacciones normalmente son violentas, precisamente porque hay que entender que tienen necesidad de abastecerse de estos artículos de origen agropecuario, que son los que normalmente se venden en el mercado binacional. Pero la realidad es la realidad. Haití está viviendo un brote de coronavirus, y eso obligó al presidente Jovenel Moïse a declarar el estado de emergencia sanitaria en Haití. República Dominicana está viviendo otro brote de esta pandemia, de esta crisis sanitaria, y justamente en Dajabón, que es la población inmediatamente cercana que está frente a Juana Méndez, se ha detectado una de las variantes del COVID-19 que las autoridades entienden que es más contaminante y más peligrosa para la salud. Entonces se entiende que el mercado binacional haya sido cerrado, don Diógenes. Sí, Manuel, y sobre todo entendiendo la fragilidad del sistema sanitario del vecino país, lamentablemente, pero es así, es un sistema sanitario bastante frágil, tan así que hay una queja de las autoridades dominicanas que viene ya desde hace bastante tiempo, de la cantidad de mujeres haitianas que a la hora de parir cruzan a territorio dominicano para hacerlo aquí en la República Dominicana, porque es mucho más seguro y es menos riesgoso. Y así el sistema sanitario haitiano en términos general es frágil, es frágil. Entonces, ante esta coyuntura, es normal que las autoridades dominicanas cierren la frontera, sobre todo sabiendo que también aquí en el territorio nacional hay una situación bastante delicada. Entonces, para evitar que a esa situación delicada que estamos viviendo nosotros ahora mismo se le sume contagio desde la vecina nación de Haití. Esa es la realidad, y eso es algo lamentable, pero es así. Es algo, y digo algo lamentable, Manuel, porque lo natural sería ofrecerle también servicio a ellos, pero lamentablemente no podemos. Claro, Manuel, esto en cuanto a lo sanitario. Y en cuanto a lo del mercado, es una situación, ya tú has señalado una parte bastante importante, es una situación bastante delicada, porque desde ahí una buena parte de la población haitiana se abastece. Y hay mercado binacional no solo en Dajabón, también hay mercado binacional en Jimaní y hay mercado binacional en Pedernales. Claro, son más pequeños, porque el mayor mercado de todos los mercados binacionales sigue siendo este de Dajabón, en el cual nosotros que hemos estado en ese escenario cuando se desarrolla el mercado binacional, vemos que se trata de un movimiento comercial impresionante en el que intervienen miles y miles de personas, tanto dominicanas como haitianas. Adelante, sí, Manuel. Diógenes, estaba tratando de hacer el... Comunicábamos con un amigo periodista de la zona, César Montesino, para que nos ofreciera detalles sobre este incidente, porque hasta ahora no se ha identificado la persona que resultó muerta a consecuencia de los disparos que se produjeron. Se habla de varios heridos, pero tampoco hay una precisión sobre la cantidad de heridos que se originó durante este incidente. Así que vamos a ver si más adelante logramos establecer comunicación
con este colega para que nos ofrezca algunos detalles, porque nosotros tenemos fotografías de personas heridas y de la persona que resultó fallecida, pero son fotos realmente un poco trágicas que no quisiéramos compartirla con los amigos televidentes, porque la verdad es que la imagen es bastante fuerte, porque hay uno se ve tirado en el suelo, otro recibiendo asistencia médica, al parecer en un centro asistencial de República Dominicana. Y entonces, pero vuelvo y te repito, son fotos bastante fuertes, pero vamos a ver más adelante si podemos establecer esta comunicación con este colega periodista para ver si nos ofrece algunos detalles un poco más frescos para ver cómo está la situación en ese lado de la frontera dominico-haitiana. Mientras tanto, Diógenes, tal y como lo vaticinábamos el viernes pasado, las elecciones presidenciales de este domingo en Perú han sido cruciales. Un fuerte pugilato por el primer lugar mantienen Pedro Castillo, un profesor de tendencia de izquierda, y Keiko Fujimori, conservadora de derecha, que inicialmente picó adelante en el resultado de las elecciones, aunque los dos se han mantenido con una diferencia muy mínima de apenas centésima. Y todo parece indicar que, en definitiva, como estábamos planteando el viernes pasado, los resultados de estas elecciones lo va a decidir el voto rural y el voto en la zona urbana. Pero ya en esta etapa, yo creo que la posibilidad de que Keiko Fujimori pueda lograr un porcentaje importante, un empujoncito que retome la ventaja inicial que tenía, lo representa el voto de los peruanos en el exterior. La situación es que el candidato izquierdista Pedro Castillo superaba el lunes por primera vez por una ligera ventaja a la derechista Keiko Fujimori, impulsado por los votos rurales en un ajustado balotaje presidencial en Perú, donde cada voto cuenta. Según los conteos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que alcanzaban el 94% de las boletas revisadas, Castillo sumaba 50,07% y Fujimori 49,92%. Hasta hace unas horas, Fujimori encabezaba el conteo. El conteo comenzó a registrar los votos de las remotas aldeas rurales que apoyaban abrumadoramente a Castillo y que no habían llegado a los 104 centros de cómputos electorales ubicados en todo el territorio peruano. Nadie puede decir a estas alturas con seguridad quién va a ganar, dijo la radio local RPP Fernando Tuesta, un politólogo de la Pontificia Universidad Católica de Perú y es jefe del Consejo Electoral. Fujimori acumulaba más votos en Lima y los sectores urbanos, Castillo en el resto del país. No se valoraba esta aplastante mayoría de Castillo en las regiones más empobrecidas y golpeadas por la crisis, que no han sido beneficiadas por el crecimiento económico, dijo Tuesta. Ninguno de los candidatos se ha pronunciado sobre los resultados. Castillo salió temprano del distrito rural de Tacabamba, en los Andes, donde pernoctó rumbo a la capital. El domingo, tras finalizar los comicios, la televisora local América reveló un conteo rápido de la firma Icho Perú, que arrojó un empate técnico entre Castillo con 50,2% y Fujimori con 49,8%. El margen de error era de un punto porcentual. Antes de retirarse de su domicilio, Fujimori pidió a sus seguidores mantener la prudencia debido a que el margen es tan pequeño, mientras que Castillo exigió el escaneo y la revisión de todas las actas para transparentar y garantizar la verdadera voluntad popular del pueblo peruano. El ganador de los comicios gobernará por 5 años a partir del 28 de julio próximo. Diógenes, cualquiera que fuese el resultado, lo cierto es que ahí se va a plantear una revisión de las actas de votación. Eso es una cultura, yo diría que prácticamente normal en América Latina, porque los resultados finalmente van a ser muy cerrados, muy estrecho el resultado entre Fujimori y Castillo. Y después de lo que ocurrió en Estados Unidos, donde uno
consideraba que era el padre de la democracia en la región, donde nada más que Donald Trump cuestionó la elección de Biden como presidente de los Estados Unidos, alegando en cualquier país de América puede suceder cualquier cosa, y más en Perú, que es un país que en los últimos tiempos ha vivido una democracia, si quiere verte desde el punto de vista que se han respetado las elecciones, pero muy frágil en cuanto a la permanencia de los presidentes en el poder, Diógenes. La situación, Manuel, es bastante delicada en Perú, pero este proceso no es diferente a los dos procesos anteriores, Manuel. Resulta que en 2011 Keiko Fujimori también fue candidata presidencial por la Fuerza Popular, pues la fuerza que agrupa todo el fujimorismo en el Perú. Y al igual que en este proceso, Manuel, Keiko Fujimori perdió en segunda vuelta. ¿Y sabe qué porcentaje final obtuvo de los votos? Obtuvo el 48.5%. El 48.5% de los votos. Manuel, eso fue en 2011, un proceso bastante cerrado. Pero en 2016, frente a Pedro Pablo Kuczynski, el proceso fue aún más cerrado que en 2011. Y Keiko Fujimori en este proceso obtuvo el 49.88% de los votos, Manuel. Y Pedro Pablo Kuczynski obtuvo el 50.12%. Le ganó con alrededor solo de 40,000 votos. O sea, un proceso electoral en el que participan casi 20 millones de votantes, le ganó por solo 40,000 votos. Un proceso bastante cerrado. 24 millones de votantes. Tanto el del 2016 como en el del 2011. Y en ambos, Keiko Fujimori ha estado muy a puntito de alzarse con la victoria. Y en este proceso, Manuel, habría que ver, porque todavía no hay nada definido, aun cuando los estudios así preliminares indican que Pedro Castillo podría alzarse con el triunfo, pero no está descartado que también, tal y como tú señalabas, que también pueda alzarse con el triunfo Keiko Fujimori. Y como dice el refranero popular, Manuel, a la tercera es la vencida. Ella participó en 2011 y perdió, participó en 2016 y perdió, y ahora está participando de nuevo en su tercera contienda. Y ya veremos a ver qué pasa, ya veremos a ver qué pasa en las próximas horas. Adelante, Manuel. Bueno, así es. Vámonos, Diógenes, con una pausa comercial. En breve vamos a tener aquí a Manuel Reyes y su acostumbrado resumen deportivo. Así que retornamos en breve. Oye, ¿por qué hiciste un corte tan importante?